hoy, como es viernes, tratamos de salirnos un poco del tema de la política, de la guerra y de todas estas situaciones que constantemente nos abruman. Y tratamos de cerrar el programa con notas mucho más suaves y que también hay gente haciendo cosas productivas, cosas positivas. Y la idea de Dígalo Aquí también es transmitírselos a todos ustedes. Nos acompaña el día de hoy una colega venezolana, valenciana, y hablar un poco de esta nueva etapa, de este nuevo emprendimiento que está realizando sobre estos cuentos que al principio no entendía de qué estábamos hablando. Yo leía la página web y yo decía, pero son cuentos como personalizados. Es que dentro de cada uno de estos cuentos hay una historia, pero la historia puede ser de su pequeño. Y justamente vamos a hablar de dónde nace esta iniciativa y cómo puede cualquier madre o padre que nos esté viendo pues tener un regalo de estos hermosos para sus bebés. Bienvenida. Muchas gracias, Yatsu. Y eso que acabas de decir es la verdad más pura, pero no entiendo. Esa fue la primera. Insisto, esto es un cuento personal. Tu hijo puede ser el protagonista de su propio cuento. Y esto nació con la necesidad que surgía en mi casa, de que mi hija, mis hijas, pero en este caso Paulina, mi hija de 4 años, una prelectora, yo que le tomo fotos a cada rato y que una de mis pasiones es la fotografía, entonces decidí contar cuentos de cada foto. Y ella me ayudaba al principio, entonces hicimos nuestra primera gran historia juntas, que tiene que ver con 2 hermanas que se aman, que son ella y su hermanita. Y bueno, y tiene una trama, que le pasan cosas en un castillo de princesas, en fin. Y luego eso le gustó a una mamá, a otra amiga y se me volvió esto que soy. En ese blog o página de la que tú haces referencia también puede llegar a ser confuso porque yo termino contando experiencias mías como mamá, como fotógrafo, como mamarazzi, que yo bromeo decir eso, que la mamá que anda persiguiendo todo el día a su hija para hacer fotos. Y bueno, esta reinvención en la que yo estoy en este momento metida ha hecho que esto tenga la forma de un cuento y de una historia personal. Lo llamas Había una vez una foto. De allí parte todo. Sí. De la fotografía parten las historias. Exacto. Ahora, ¿cómo hacen? ¿Te entregan una cantidad de fotos y tú, según lo que escuchas, armas la historia? ¿Cómo vas creando una historia personal? Sobre todo que los papás queden a gusto, porque estás hablando de sus tesoros. No hay nada más importante para un ser humano que su pequeño. Entonces, ¿cómo haces para plasmar este tipo de historias? Bueno, hasta ahora todo el mundo ha quedado muy feliz, afortunadamente, pero tiene que ver con, primero yo, a través de las redes, yo escribí, pues agregué en Instagram, había una vez una foto, ponía fotos y escribía una pequeña historia. Y como te digo, va creciendo la idea. Entonces, ¿cómo funciona? Alguien que le gusta, ha hecho algunos aquí en la Florida y otros y muchos en Venezuela, por supuesto, me escribe y entonces cuadramos. Yo voy a su entorno, porque es foto documental. La idea es que sea la foto menos posada. Y en cuando son niños más grandes, terminan siendo ellos los que quieren contar su cuento. Mira, yo quiero ser un superhéroe. Yo quiero ser una princesa y que la princesa le pase tal cosa y que se suba por este árbol y logre tal otra cosa. Además que esa edad, cuando ya está un poquito más grande, la imaginación vuela. Es absolutamente invertible. Ahí es muy poco el trabajo que hacen. Exacto, yo solo tomo nota e hilo la cosa. Cuando son más pequeñitos, sí, la trama es más distinta, es más difícil, pero entonces tiene que ver con su familia. Y, por ejemplo, abuelas que viven en Venezuela, pero que sus nietas están fuera del país, quieren hacer historias donde ellas tengan una vinculación con su nieta. La fotografía tiene cosas de su abuela, y entonces esa niña todas las noches se va a acostar leyendo un cuento donde una abuela sembró en ella cierto sentimiento, cierta emoción, y quiero yo pensar que con el tiempo eso también afianzará una cercanía, ¿no? Un cuento leído con tus propias manos y pasando páginas. Hablando justamente de eso, de las familias que están lejos, y sobre todo creo que los venezolanos estamos pasando por un proceso que en muchos otros países se ha generado, pero es que este proceso migratorio que lamentablemente ha desunido o ha marcado brechas en cuanto a distancias dentro de la familia. Aquí tengo uno que dice de aquí y de allá, y tiene que ver justamente con la migración. Coméntanos un poco cómo entras a una historia como esta y cómo plasmas en un cuento que lo vas a leer a los más pequeños una situación tan dolorosa, porque emigrar, salir de tus raíces siempre es doloroso. Pero como mis cuentos tienen una premisa, siempre van a tener un final feliz. Entonces, claro, como todo en la vida, como todo en la vida, se puede contar de distintas formas. Puede ser muy dramático y triste o puede ser muy feliz. En este caso son 2 niñas venezolanas
bueno, nacidas en Cataluña, nacidas en Barcelona, España, pero que sus abuelos viven en Venezuela, sus papás son venezolanos y se sienten venezolanas. Entonces, en uno de sus viajes a Valencia, Venezuela, yo hice esta sesión de fotos de Carlota y Fedora, y el cuento va de dos niñas que tienen la suerte de vivir entre dos mundos y que prueban platillos distintos y que le pasan cosas diferentes en cada país al que viven, pero lo mágico de ese asunto es que pueden sentirse de aquí y de allá. Entonces, hay dos maneras de verlo. Eres muy afortunada y eres de dos partes, y tienes familia en dos partes y amigos en dos partes, o bueno, lo puedes ver que es muy duro y estar distante, ¿no? Entonces, el punto es que te tienen que ubicar y tú tienes que trabajar con la familia para saber y para poder rescatar una historia y poder documentar una historia en estos cuentos que son personalizados. Es decir, puedes leerle a tu pequeño una historia que tenga que ver que él es el protagonista. Ahora, ¿cómo hiciste para hacer ese cambio de chip? Cuando uno es periodista, llega un momento, no es que te haces insensible, pero la carrera te prepara para narrar los hechos y no ser partícipe de los hechos. Yo tuve ese ensayo hace poco cuando el Papa, que quizás paré la transmisión porque había algo ya personal que me cautivó y que era quizás muy difícil hacer lo mismo cuando tenías al Papa a menos de 20 metros, a menos de 5 metros. Y las emociones que a ti te mueven. Que es muy raro, porque ya llega un momento que te pasas un chip. ¿Cómo hiciste para hacer ese cambio de periodista, en donde pues la vida del periodista es totalmente diferente a lo que es una historia y un cuento de hadas? Porque lamentablemente la vida no es una historia y un cuento de hadas, para reflejar esto en cuentos. Definitivamente, en mi caso, cuando te haces mamá, lo comentaba hace un rato, en mi trabajo reporteril, en mi vida como reportera de televisión, sobre todo cuando eres corresponsal y te tocan todos los temas, muchos sucesos, mucha política, estás acostumbrado a ver la dureza, pero cuando te haces mamá, quisieras pensar que la vida de tu hijo, que es la vida, no es que solo tiene que ser de rosas, tú quieres que viva, y vivir también son dificultades, pero quisieras que fuera lo más bella posible, lo más mágica posible. Entonces tú quieres contar las cosas duras de una manera menos difícil, y así pasó. Sin embargo, tengo que decir que no me desprendo del todo del periodismo. Hay un cuento que estoy escribiendo y el que estoy trabajando que tiene que ver con los niños en circunstancias muy dolorosas, en niños en refugios, niños abandonados, niños donde su vida tiene que ver con cualquier cosa menos con algo lindo, o sea, es una tragedia. Pero yo quiero pensar que ese niño puede tener su cuento con final feliz y puede ser princesa o bombero o veterinario o lo que él quiera hacer en un cuento. Y quiero pensar que ese niño, cuando lea su cuento, se inspire de allí y decida hacer lo que él soñó cuando era niño. Patricia, ¿dónde te pueden ubicar si alguien nos está viendo y está interesado en que su pequeño esté plasmado en uno de esos cuentos? O es un excelente regalo, además, ¿no? Es un regalo. ¿Dónde te pueden ubicar, bonito, Patricia? Tengo un blog, www.habiaunavezunafoto.com, y en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que termina siendo pues el más fotográfico, que es @habiaunavezunafoto_piso, y está en Twitter y en Facebook, Había una vez una foto. Bueno, ya saben, es Patricia Greterón, periodista, que pasó de ser periodista a mamaraxi, ese es un nuevo término, no paparaxi, y que pues ahora escribe estos cuentos personalizados donde su pequeño puede ser el príncipe o la princesa de esa historia. Qué bueno que se estén haciendo cosas como esta y que hayan venezolanos emprendedores que estén haciendo cosas positivas. Te felicito. Nosotros hacemos pausa, al regreso ya venimos para cerrar el programa del día de hoy. No se retire.